Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a ¿Qué hacemos con los pesos? Bueno, tuvimos una semana que tuvo absolutamente de todo. Habíamos hablado la semana pasada del gran desafío que tenía el gobierno porque el dólar había tocado ahí el tope de la banda. El Banco Central estaba vendiendo, llegó a vender 1.100 millones de dólares y se venía o se podía venir algo complicado, alguna decisión había que tomar. Bueno, ¿de dónde vinieron las buenas noticias? Por un lado, el gran respaldo político, y estamos hablando internacional, por parte de Estados Unidos, el Tesoro Trump, que eso ayudó muchísimo, y por otro lado, para descomprimir también la posibilidad de la liquidación del agro con estos 7.000 millones de dólares. Por un lado, la calma cambiaria vino por el lado de la liquidación del agro, que hizo que el dólar bajara de una manera fuerte. Y por otro lado, que la atención estaba en el riesgo país y también la duda de muchos tenedores de bonos, vino por el lado del respaldo internacional. Terminamos una semana con dólar para abajo, riesgo país para abajo, acciones y bonos recuperando fuerte, los bonos en particular que habían golpeado muy fuerte, el riesgo país bajando 500 puntos básicos, y también con la noticia de que el Tesoro terminó comprando dólares cuando digamos, el día viernes se informó. Me apagan la cuca, porfa, que la tengo abierta y tengo eco. Entonces fue una semana muy, pero muy interesante. ¿Qué vamos a estar hablando ahora? El gran desafío del gobierno, ¿qué va a hacer durante esta calma? Es una calma transitoria para llegar a las elecciones con cierta tranquilidad, porque en el medio tomó un montón de medidas. Más allá de algunos datos económicos que ahora vamos a hablar, también bajó la tasa de interés, pudo renovar parte de la licitación que también tuvo lugar el día viernes. También volvieron algunas restricciones que venían del viejo cepo, que también vamos a contar, pero lo importante pareciera que hoy vino la calma cambiaria y le permite al gobierno llegar a las elecciones con mayor tranquilidad. La duda del mercado siguen. ¿Qué va a pasar después de las elecciones? Porque también el dato de las elecciones va a ser importante. Si al gobierno le va muy bien, le va bien, no le va bien, quiere decir, eso también va a condicionar la ruta que viene para adelante. Pero lo más importante que el mercado ya está viendo es que lo que hoy conocemos con las bandas cambiarias, o más que nada la política cambiaria, seguramente va a cambiar. Hoy tenemos una mesa de lujo. Agustín Monteverde, economista, Soledad López de Raba Bursátil, para hablar también de toda la actualidad de los mercados. Pedro Ciaba Serrate, de Portfolio Personal, y también Esteban Zuccari para hablar de inversiones, para hablar de todo lo que es el mercado inmobiliario. Así que bueno, vamos a tratar de explicar un poco qué estuvo pasando esta semana, que tuvo absolutamente de todo. El día viernes, el presidente Javier Milei ya había hablado, ¿se acuerdan? La Bolsa de Comercio de Córdoba ya había deslizado el tema del apoyo internacional, pero bueno, el lunes debutó el apoyo internacional con todo y eso aflojó todas las tensiones que había, porque si no, la verdad, lo que venía para adelante no era bueno. Reserva no había para quemar, el tipo de cambio si no lo iban a tocar o podían venir mayores restricciones. Agustín, Soledad, bienvenidos, ¿cómo están? Un gusto. Hola. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo vieron una semana que tuvo absolutamente de todo, que se sumaron también datos económicos muy interesantes? Uno, el de actividad, que no vino muy bien, y el dato de pobreza, que vino muy, pero muy bien. Muy bien. ¿Querés Bueno, arrancar? por favor, no. La verdad es que fue una semana más que intensa. Arrancamos el lunes, bueno, 20% arriba. Después de bajas fuertes que habíamos tenido post elecciones, el mercado no se recuperaba. Lo que estabas diciendo vos, algo tenía que cambiar, algo tenía que moverse sí o sí, porque el dólar en el techo de la banda y el Banco Central perdiendo reservas claramente no era el camino a seguir. Acordate que el jueves de la semana pasada el ministro de Economía había dicho: vamos a vender todos los dólares que sean necesarios en el techo de la banda, y el mercado al día siguiente le redobló la apuesta. El ministro cumplió, ya empezó vendiendo. Exactamente, 1.100 millones, que bueno, esta semana se revirtió fuertemente lo de Estados Unidos, lo del agro. Si bien, a ver, todavía faltan como un montón de detalles para entender, claramente era una necesidad para el mercado de capitales decir: paremos la pelota, podemos llegar hasta el 26 de octubre y, como dijiste también, la elección va a marcar lo que se venga. No es fácil de acá al 26 de octubre, o sea, esto no es todo para arriba. No, digamos, seguro. ¿no? Y el mercado lo tomó, obviamente, todo lo que vino a Estados Unidos, una especie de salvataje Sí, que obvio. necesitaba el gobierno, porque si no se le iba
se le iba a complicar y también rápido reflejo se garantizó los dólares. Porque, a ver, lo del Tesoro es más una promesa que otra cosa, era para descomprimir y lo logró. No es que vinieron 20.000 palos y nada por el estilo. No. Pero bueno, lo del campo sí está viniendo. Y esto que le pedía todo el mercado, que era uno de los temas que había generado tensión, es que no hay reservas, no podés enfrentar los compromisos futuros, riesgo país volando, tenés que salir a comprar. Por lo menos el día viernes compraron lo que habían, digamos, vendido el Banco Central, ¿no? Junto con el Tesoro, y más barato. Esa era una necesidad en el mercado. Vos podrías haber pasado todo esto en la semana y que el Tesoro igual o el Banco Central hubiesen decidido no comprar. No. A pesar de no estar en el piso de la banda, nada, o sea, damos por desterrado todo ese esquema, para mi opinión, salimos a comprar reservas porque es lo que necesitamos. Vamos a aprovechar de esta situación y vamos a engrosar reservas, que a la larga es lo que te va a mantener o hacer bajar el riesgo país y darle tranquilidad al mercado de capitales entero. Es así. Agustín, ¿vos qué podés agregar? A ver, es interesante, ¿no? La semana pasada, con fundamentals de la economía que eran realmente sólidos, con buenas noticias la semana pasada, incluso el superávit había sido, el crecimiento del superávit financiero había sido mayúsculo, ¿no? 130 veces en términos reales lo que había sido un año antes, con un superávit comercial que era el récord de este año. Bueno, teníamos la situación financiera de una tensión nunca vista hasta este momento con esta administración, y uno se pregunta ¿por qué? ¿No? Bueno, claro, el embate sostenido en el Congreso, con leyes desquiciadas, dando vuelta a los vetos presidenciales, expresiones de la corporación política, hasta hablando en términos de sustitución de gobierno, del olor a default y demás, bueno. Sí, la oposición jugó con todo. Con todo. Como juegan todos, Sí, pero creo que estamos ante la campaña electoral más feroz que yo haya visto, ¿sí? Y realmente algo así, como estos últimos 3 meses, 100 días... Está bien, pero también esto dejó al descubierto que toda la política cambiaria del gobierno, que ya había tenido sus problemas, porque recordemos que venimos, primero, se llegó con lo justo, con el acuerdo con el fondo, que también había tenido un estrés la política cambiaria. Se cambia la política cambiaria, se sale del cepo y demás, y bueno, se llegó corto, Pero ¿no? mira, Mariano, yo creo que básicamente lo que ocurrió fue que toda esa serie de ataques sostenidos semana tras semana, apuntándole a quebrar la solvencia fiscal, porque saben que es la fortaleza del gobierno, etcétera, lo que fueron tendiendo fue un manto de neblina que generó este desasosiego financiero. Sí, te lo tomo que se suma al mandato electoral. Estaba tan claro, ¿no?, la solidez de la economía, que bastó un gesto, porque hasta ahora lo único que hubo fue un gesto, pero un gesto claro, ¿no?, del principal tesoro del planeta, para que se despejaran todos esos nubarrones y volviera a salir el sol. Bueno, lo que también ha quedado claro es, en estos últimos meses, es cómo se van alineando las fuerzas políticas en Argentina. Está claramente la administración intentando llevar a cabo un cambio, y las fuerzas del statu quo, que se han agolpado todas, porque curiosamente uno encuentra no solamente al kirchnerismo, sino también a muchos que se dicen republicanos, pero que terminan votando sistemáticamente con el kirchnerismo. Bueno, hubo también otro dato. Hola Pedro, hola Esteban, ¿cómo están? ¿Qué haces, Mariano? Bueno, hubo un dato también importante, acá lo ponemos. Nuevo cepo a las compras de divisas, las medidas para evitar rulos y frenar la brecha cambiaria, porque lo que se vio también, que acá lo vamos a mostrar en números, y tenías un dólar oficial más o menos 1.350, un dólar MEP de 1.435. Esto te permitía un rulo, comprar y vender, comprar y vender, comprar y vender, porque ahora el movimiento es libre. Bueno, se dieron cuenta el Banco Central, Tesoro, todo. Digo, no, pará, lo que queremos comprar dólares somos nosotros, porque también acá era pérdida de reservas por estos movimientos, y se volvió a instalar una medida que prohíbe de alguna manera estos movimientos y esto para hacer el rulo.
que tiene que ver con esto digamos, de mantener la estabilidad y en todo caso que el Banco Central y el Tesoro sean los que realmente sean los compradores del mercado. Tal cual. A ver, la regulación no era casualidad, ¿no? Esto está puesto desde el programa de abril y está pensado para que funcionara de esta manera. Rápidamente, esto es lo que te había permitido poder sacar del cepo a las personas físicas, mantener una especie de símil cepo a las corporaciones, a las empresas y permitir que la brecha disminuya, porque justamente había jugadores que estaban todo el tiempo arbitrando ambos mercados. Y eso, por supuesto, en su momento había tenido diferentes tipos de consecuencias. Por ejemplo, estamos hablando de la baja transitoria de las retenciones. Ya tuvimos otra baja transitoria de retenciones en junio-julio, donde en realidad, bueno, las declaraciones juradas de venta al exterior en su momento del sector exportador las cargó hasta el final de junio, pero en las primeras 3 semanas de julio vimos esa liquidación. Muchos de nosotros pensábamos, Nobleza Obliga, de que eso iba a hacer que aflojara mucho el dólar, pero la realidad es que en este nuevo contexto, en este símil cambio de restricciones, un poco lo que había generado en ese momento es que parte de los exportadores, que en realidad no son importadores, lo que podían hacer era vender en el mercado oficial y recomprar en diferentes mercados. Y eso había generado un efecto neto en lo que es la oferta de dólares cuando uno suma todos los mercados, dado que estaban arbitrados. En este momento en realidad estamos viendo algo diferente. Primero por el timing, muy distinto. Primero, básicamente en ese momento había mucho producto, había procedimientos normales de venta de producto, compra y después liquidación y exportación. En este momento en realidad eso no está sucediendo, eso no sucede por el simple hecho en el momento estacional en el que estamos. Hay gran parte de lo que son las ventas, haber llegado a los 7.000 millones de dólares de declaración de ventas al exterior. Muy rápido, quedaron muchos con las ganas. Y mucho con financiamiento, mucho con financiamiento. Están diciendo que más o menos 15-20% es venta realmente de productor, el resto obviamente de financiamiento local o internacional, que eso eventualmente cuando uno carga la declaración jurada de venta al exterior, el exportador lo tiene que ir vendiendo en 3 días hábiles, en esta vez en un plazo mucho más reducido, pero eso justamente como es vía financiamiento y muchos exportadores no pueden perder el acceso al MULC para repagar ese financiamiento, eso los obliga a no poder recomprar en otros mercados. Entonces, básicamente lo que tienen que hacer es ir a buscar instrumentos en pesos y es lo que permite que esto realmente sea oferta, por lo menos transitoria de corto plazo, de dólares en el mercado de cambios. Lo que hizo Mariano, que vos contaste muy bien, básicamente acá, justamente como la idea, y es un poco lo que decía Soledad, Agustín, un poco la estrategia ha cambiado, el Tesoro me parece que se da cuenta que ha tenido que salir a comprar dólares, tiene que resolver, si querés, las dudas que tenía de pánico la semana pasada del mercado, y la manera que ha obtenido también es correr al retail, que estaba haciendo justamente ese arbitraje. En definitivamente es un trade-off de decir, bueno, pago un poco más de costo político de tener brecha, pero yo necesito que se corra el mercado retail y yo ser el momento de comprar. Claro. Sole, contame un poco en números qué era lo que estaba pasando y que la verdad tardó bastante, porque esto ya venía de hace 2-3 días fuertes, cuando hubo una gran diferencia. Obvio. Porque hasta ahora el dólar oficial y el MEP, ya de que se unificó el tipo de cambio, venía muy parejito, no había una gran diferencia. Tampoco había brecha con el blue, no. en el último tiempo. Se habían estabilizado y lo que pasa es que el día viernes ya venían marcando diferencia, digamos, con toda esta semana con lo que venía ocurriendo. Pero el día viernes, cuando entra la normativa, que entra a las 2 de la tarde, entonces ya de por sí es medio raro que te entre una normativa, una restricción en el medio del mercado abierto, digamos, generalmente se salen a mercado cerrado. Enseguida lo que pasó es que las brechas se abrieron mucho, o sea, pasaste a tener una brecha del 7% entre el oficial y el MEP, también porque empieza a haber un poco de desinformación. ¿Viste? Cuando sale una normativa están escritas de una manera que... Vuelve esto. Y los diarios por ahí, volvió el cepo, no. Entonces ahí lo primero que ocurrió es una brecha entre el oficial y el MEP del 7%, entre el oficial y el contado con liquidación del 9%, y también lo que llama la atención es la diferencia y la brecha entre el MEP y el CCL, que estuvo neutra en 0, pero te digo meses, no te quiero decir un año, pero tranquilamente está en el 2,5 hoy. Con lo cual, eso te dice un poco de cómo va a estar el camino y las consecuencias que puedes tener la semana que viene, de que estas brechas se empiecen a ampliar. Pero contame los números, a ver, para entender dimensión, ¿cuántas veces lo podías hacer en el día este movimiento y cuánto podías llegar a ganar? No, hasta el día de la brecha, digamos, hasta que salió la normativa, vos era ilimitado. Por eso, hacías todo. Era todo el tiempo vos podías hacer eso. No es que ganabas una vez el 4, el 5, el 7, el 8. Era compro-vendo. Comprabas al oficial más barato, ibas y vendías en el dólar MEP. Y volvías a entrar al oficial y claramente, como decía Pedro, eso al Banco Central no le servía.
servía de ninguna manera, porque son dólares que se van del sistema del Banco Central en un momento de una necesidad y donde estamos todos de acuerdo en que el Tesoro o el Banco Central o quien tienen que comprar dólares y engrosar reservas. Era una salida, el retail, uno piensa, esa compra hormiga, suma toda esa compra hormiga, de todos haciéndolo y sobre todo esto, ilimitadamente. Durante todo el día haciendo esto, había que cortarlo, lo cortan. Entonces, la manera de cortarlo, porque también esto de se volvió el cepo, no, pará. ¿Podés comprar dólares al oficial? Sí. ¿Podés comprar dólares MEP? Sí. Absolutamente. ¿Cuántas veces? Todas las veces que quieras. ¿Qué no podés hacer? Comprar dólares al oficial y vender dólar MEP. O sea, una vez que hiciste eso, no podés volver a comprar dólares al oficial. Esa es la limitación. Entonces ahí se te terminó... También hay que decir que este desarbitraje que hay entre los tipos de cambio también es transitorio, ¿no? Claro se tienen que acomodar. Es que también, digamos, eso tenía mucho que ver. Si a vos te entran 7.000 millones de dólares, digamos, de la nada misma en 3 días... Claramente eso lo que iba a hacer es que la brecha se iba a ampliar más y ese rulo iba a ser cada vez más fuerte porque el dólar oficial te iba a bajar, pero el dólar MEP no. ¿Me entendés? Ahora también la pregunta, a ver, obviamente bajó el tipo de cambio que estaba en el tope de la banda, había cerrado en 1515, sí, si no me equivoco, el día viernes, desinfló mucho, muchos estaban esperando que baje mucho más. Y acá la decisión es, a ver, el gobierno también está sosteniendo el tipo de cambio ahora con las compras, porque también entiende que tampoco le sirve. Creo el tipo de cambio que te decía el gobierno, que era el de equilibrio de la economía, uno entiende que ese tipo de cambio ya no es más de equilibrio, y el mercado ya le pidió otro tipo de cambio, y hoy me parece que el dólar, es más un dólar arriba de 1.300 que debajo de 1.300, ¿no? Es que vos creo que esto quedó claro también. Vos imaginate si entraban todos esos dólares y el dólar iba a 1.200. O sea, se vuelve a generar lo mismo, digamos, porque a 1.200 no queda nadie en el carry trade, desarman el carry trade para ir a comprar dólares y eso genera una nueva corrida. Estimula continuamente. Exactamente. Entonces muchos critican que el Tesoro haya comprado en 1.350. Yo la verdad, perdón, voy a decir mi opinión, celebro que hayan comprado dólares. No me importa que no es el piso de la banda. Para mí ese sistema ya es obsoleto, no va más y no funciona más. Bienvenido sea que compres de dólares en 1.350 pesos. Bienvenido sea. ¿Cómo le fue al negocio inmobiliario con estos cambios de dólares? Porque sabemos que a veces, a ver, todo lo que son durables y demás, año electoral, ¿viste? Algunos animan, otros no, pero también en el medio, cambio de dólar, ha generado que las operaciones inmobiliarias se frenaran, no se frenaran, ahora con esta baja y estas noticias vuelve la gente a consultar y demás. La realidad es que hay ciertos nichos en donde nunca mermaron las consultas. Lo que tiene el mercado inmobiliario es que es mucho más lento que la bolsa y que todo esto. Entonces, de repente tal vez hay movimientos que llegan, obviamente, digo, puede ser que haya tal vez un poco menos consulta o más consulta en algún momento, pero en general al ser un mercado mucho más lento no afecta tanto. Por ahí le pegó más a todo lo que era crédito hipotecario. El que tenía un crédito hipotecario, que lo estaba, presentó los papeles, un dólar de 1.200 y después se encontró con 1.515 y después también que los bancos retiraron muchas veces las líneas. Por ahí ese segmento, que hoy por lo menos del usado es un 25-30% del mercado, lo pudo haber perjudicado. Nos enteraremos después con las estadísticas futuras. Pero hoy el mercado inmobiliario sigue, digamos, con consultas, con estos valores, ¿Cómo está el mercado hoy? En el último mes, como decís vos, todo lo que era crédito hipotecario se fue. Ahora, fuera de eso, la realidad es que el mercado inmobiliario tenés dos variables distintas. Por un lado, tenés todo lo que es proyectos y demás, salvo casos de nicho, tal vez está un poco más frenado, y todo lo que es usado y más oportunidades, ahí sigue habiendo un montón de consulta y un montón de movimiento. Ese es un segmento que se percibe barato hoy. Sí, y hay un segmento puntual dentro de lo que es el mercado inmobiliario que está con bastante movimiento, que pasó algo muy particular, que es el de las cocheras. A ver, para que te ubiques más o menos, en la época de la pandemia todos los inmuebles cayeron un 40% más o menos. Post pandemia los departamentos empezaron a recuperar porque empezaron a tener, al haber pocos alquileres, empezó a haber una reactivación en cuanto a lo que eran los valores locatarios. Empezaron a convalidar valores de renta porque había una necesidad que hacía que de repente los alquileres de departamentos vayan a 6, 7, 8%.
y hoy las cocheras están empezando a estar en esos números. Hoy las cocheras quedaron muy atrasadas, los departamentos después de la pandemia, y con esto fue el primer empujón que tuvieron, empezaron a subir, casi todos los inmuebles subieron, pero las cocheras, como es un mercado mucho más pequeño, había quedado atrasado. Porque tenías inversores y usuario final. El usuario final lo movió, el inversor se corrió porque es un mercado secundario mucho más chico, con menos volumen, y hoy las cocheras están en el mismo punto que estaban los departamentos cuando empezaron a tomar terreno. Están tomando impulso entonces. Las cocheras sin duda están tomando impulso porque tenés, al haber quedado atrasadas, vos hoy te encontrás con proyectos de pozo donde las cocheras ya están entre 25 a 35 mil dólares porque es lo que el costo de la construcción y demás les marca. Ahora, vos vas al usado y te encontrás cocheras de 16.000 a 23.000 dólares, cocheras bastante interesantes, con una tasa de rentabilidad del 6-7% anual y con récord de patentamiento de autos y que los autos se suman al parque automotor y que no hay terrenos donde hacer nuevas cocheras. Para mí es como que es un nuevo nicho como para volver a mirar, a prestar la atención. Y la verdad que dentro del negocio inmobiliario es como el segmento más accesible también. Es la puerta de entrada. Con 20 lucas no haces mucho. Un departamento arrancás en 80 lucas, lo más barato que hay, una cochera 16.000, 17.000 dólares, puedes empezar ya. Bueno, interesante. Ya nos vamos a meter ahora en las carteras de inversión, a ver dónde invertimos ahora, qué cambió, qué no cambió, bonos sí, bonos no, acciones, CDR, si con esta baja del tipo de cambio es una oportunidad también para entrar en CDR, pero hubo dos datos de la economía, uno bueno y uno muy bueno y uno no tanto, que tiene que ver, uno tiene que ver con el EMAE, ¿no? Del mes de julio, que ahí ya muestra que la economía está bastante estancada, por lo menos de lo que es a partir de febrero, como que la economía perdió dinamismo, ¿no? Y el otro es el dato de pobreza que sorprendió también, ¿ok? Que cayó muy fuerte, que ahí muestra también quiénes se benefician con la baja de inflación, ¿no? Lo de la pobreza está un poco anticipado por las mediciones de Martín González Rosada, que ya lo venían previendo. Ahora bien, ante la situación que vivían los mercados, era muy claro, había que asegurar la estabilidad a rajatabla. Asegurar la estabilidad a rajatabla significaba, de alguna manera, afectar la actividad económica. Y esto era, lamentablemente, previsible. En una economía con estas tensiones, bueno, las medidas que se iban a tomar en materia financiera iban a tirar un balde de agua fría a la economía. Yo creo que esto es una situación transitoria, de la misma medida que las medidas que se estque están tomando obedecen también, o sea, a situaciones excepcionales, medidas excepcionales. ¿Vos te imaginás después de octubre? Porque lo que vos estás diciendo es, el gobierno de una manera pisó el dólar, que es una realidad, secó el mercado de pesos, los salarios tampoco acompañaron, digamos, no acompañaron la dimensión. Entonces, bueno, el mercado estuvo, salvo algunos sectores muy particular, la economía se estancó bastante, y más en los últimos 4 meses en particular. Que de acá en adelante, después de octubre, el gobierno afloje un poco más. Vos ten en cuenta que con un programa de estabilización, con un ajuste de novela nunca visto, la economía estaba creciendo, dato estadístico, 7,6% en algún momento. Bueno, el frenazo tiene que ver con lo que estábamos relatando, pero esto yo creo que pasadas las elecciones, esto va a tender a irse normalizando rápidamente. Es una situación absolutamente transitoria. Okay. ¿El mercado espera un dólar más alto después? Porque hay mucho, a ver, depende de qué economista, depende de quién escuchás, depende y demás, te dicen, bueno, el dólar de equilibrio ya está más cerca, después veremos, ¿eh? A ver, podés mantener un dólar por debajo mucho más tiempo, porque hoy se está hablando de un dólar en términos reales más cerca de 1.700 que el que tenemos actualmente. Creo que eso puede pasar y que va a depender muchísimo del resultado de la elección del 26 de octubre. O sea, no veo una suba del tipo de cambio ahora en el corto plazo, sí, menos con todos estos dólares, pero sí con el resultado de la elección. O sea, un caso similar a lo que ocurrió en la elección de provincia de Buenos Aires. Creo que ahí se puede mover. De cualquier manera, este dólar está algo por encima de la liberación con Mauricio Macri a fines de 2015. Así que
tampoco es una cuestión... Esa es otra cosa, ¿no? En esta Argentina vamos a los barquinazos, ¿no? De un lado al otro. Cada vez, esto me ha pasado en este año y 10 meses, cada vez que voy a la televisión, si había bajado 20 pesos... Está atrasado. Bueno, no, con este atraso cambiario es imposible, no podemos vender ni un tornillo. Esto así es inviable. Volví hace la semana, había subido 20 pesos. Ah, bueno, el programa económico está tambaleando, esto se acaba, apaguen la luz. Bueno, muchachos, definamos qué parte de la copa queremos, la húmeda o la seca, pero no me digan que siempre estamos mal. Y esto, vos ves actores que permanentemente tienen una queja, sea que baja o sea que sube. Ah, bueno, hay algo que ahí no está funcionando. Bueno, nos enteraremos después cuál es el dólar que necesita la economía. Llamamos a la cartera de inversión, pero antes un consejo. Ingresá a la Escuela Argentina de Finanzas Personales, www.eafp.com.ar. Economía para potenciar tus inversiones. Esto es importante que puedas entender todas las variables económicas que intervienen en tus decisiones. Tasa de interés, inflación, dólar, las variables macroeconómicas para que tomes las mejores decisiones en cada momento. Ideal para emprendedores, empresarios, pymes, para todos. 30 de septiembre y 1 de octubre. Y después, Botcamp Cripto Integral. Este es el curso, pero integral total, porque son 5 clases, 3, 17, 24, 31 y 7 de noviembre. Si te interesa todo lo que tiene que ver con el mercado cripto, ingresa ahora a la página, vas a descargar toda la información y recordá que tenés 6 cuotas sin interés. Bueno, Ingot, el mejor servicio de alquiler de cajas de seguridad privadas de la Argentina, porque brinda la mayor tranquilidad a la hora de resguardar tus valores mediante la más moderna tecnología. Visítanos en Microcentro, Flores, Nordelta, Córdoba, Punta del Este y ahora también en el Centro Comercial de Nuevo Quilmes. Somos Ingot, somos la verdadera seguridad. Ingot llegó a Latinoamérica aplicando la más alta tecnología al servicio de alquiler de cajas de seguridad. Un espacio exclusivo donde confidencialidad, flexibilidad y seguridad se unen en un mismo lugar. Ingot, vení, conocenos. Bueno, miremos rapidito, mandame la placa si querés a pleno qué pasó de un día para el otro en la Argentina, ¿no? Del día a la noche, del 19 del 9 al 26 del 9. Dólar mayorista 1.475, día después con feriado de por medio 1.335. Dólar MEP 1.550, 1.433. Merval 1.075, 1.230, que es decir, había caído, estaba yo tocando mínimos y de la región, ¿no? Después, bueno, el MULC teníamos Banco Central vendiendo, como dijimos, 1.100 palos y Tesoro también. Sí. Y acá Tesoro comprando y bueno, suben reservas. Y el riesgo país, que acá, bueno, acá tuvo que ver mucho todo el impacto, bueno, el combo total, que bajó, ¿verdad? Un poquito más, casi 500, si lo tomamos del tope del máximo, sí, de 1.500 y pico, 500 puntos básicos. Esto es la Argentina un día para el otro, del día a la noche. Me acuerdo el viernes cuando cerró el mercado del anterior, todos locos, habíamos hecho el programa acá, uno no sé qué esto, qué lo otro, qué va a pasar, todos sacando. Bueno, el lunes vino acá la tranquilidad. Ahora bien, a la hora de invertir hoy, obviamente el que tenía bonos estaba un poquito nervioso, en las acciones ya estaba acostumbrado y ya está acostumbrado a verlas caer, digamos, la volatilidad es distinta. Hoy hay, con estos precios, ¿volvió a haber punto de entrada? ¿Cambió algo en este momento si uno estaba fuera de Argentina en momento de comprar, por ejemplo, acciones, bonos? ¿Cambió algo o no cambió nada? Para mí sí cambió, digamos, cambió el nerviosismo y la expectativa que había en las próximas semanas, claramente. Yo te digo que uno decía, bueno, ¿qué hago con los bonos y demás? La baja de los bonos tenía que ver con el central vendiendo reservas. O sea, el mensaje del ministro diciendo voy a vender todos los dólares necesarios y a la larga... Y el combo también, todo, claro, lo que decía Agustín, la cuestión política, los vetos, las elecciones. Y el gobierno que hasta ese momento tampoco mostraba una gran reacción. Estaba esperando, obviamente, esta gran noticia, ¿no? Absolutamente, pero vos sabés que los bonos venían sufriendo todo esto que estaba ocurriendo, pero ante la venta de
el primer mensaje, el Tesoro va a vender dólares y el Central empieza a vender, los bonos caían, no caían más 2, 3, 4%, 8, 7%, 12% en dólares. O sea, digamos... Como si estuviera por venir una reestructuración. Exactamente. Valores de default. ¿Pero por qué piensan eso? Y porque estás usando los dólares con los que vos vas a tener que pagar las rentas y las amortizaciones a partir del 9 de enero. Entonces... en principio lo que trae este acuerdo, digamos, o esta ayuda, es tranquilidad y decir, bueno, no hay una posibilidad de un default en el corto plazo. Claramente no la hay. Será decisión del 26 de octubre y ahí sí, entro como decía, del tema de la parte fiscal. ¿Qué pasa en esa elección? Y eso sí puede traer consecuencias en los bonos, porque el ancla fiscal para los bonos es reservas y ancla fiscal. No hay mucha más vuelta a lo que van a mirar. Sí que creo de acá al 26 de octubre va a haber volatilidad. Soy un poco temerosa en comprar soberanos en estos precios. Voy a serte honesta. No sé qué, Pedro, si... Bueno, vos sabés que Pedro es el don soberano. Por eso te digo, bueno, Pedro no sé, se anima quizás. Mira, yo más mucho miedo. La renta fija. Mira, acá tenemos un cuadro que trajiste y tiene que ver un poco con la sensibilidad del bono, ¿no? Me imagino. Sí. Con los precios que había... Pasamos un día al otro de... tenés en tu cartera activos que próximos a reestructurarse, que eso decían los precios, a hoy recuperando fuertes, como si nada pasó. A ver, claramente estaban pasando muchas cosas, había mucha inestabilidad política, había un banco central vendiendo dólares y la realidad es que estábamos ante una gran crisis de demanda real de dinero, pánico absoluto, muchos recantes en fondos locales, posiciones en el exterior siendo recortadas y en un clima justamente donde los mercados paradójicamente les está yendo muy bien, ¿no? Entonces era muy paradójico lo que estaba pasando con Argentina. Punto muy importante lo de los emergentes porque justamente eso te da la pauta de que había mucho interés. Pensá que los comparables de Argentina, por todo lo que está pasando en el exterior, están con spreads de riesgo muy bajos. Tenés bajaron países mucho el riesgo país, bastante flojos y entonces ahí había mucho ánimo de que esto saliera relativamente bien. Porque si la cosa se podía enderezar, yo creo que estaba la posibilidad de tener mucho flujo entrando. Para el que tiene mucha memoria, se acuerda de los programas del 2021, el 2022, estos cuadros en su momento los traíamos habitualmente, que era justamente lo que estaban priceando los bonos. ¿Qué es lo que está descontado en los precios? La verdad que el cuchillo cuando cae uno no tiene que tratar de agarrarlo, esa es la famosa historia de mercado. Pero cuando uno miraba los precios de cierre del viernes pasado, lo que vos estabas diciendo, Mariano, ya un GD35, si uno pensaba que el gobierno iba a pagar todo hasta diciembre del 2027, ya estaba descontando una reestructuración con 5 meses de periodo de negociación. Que en 5 meses te dan un instrumento nuevo, te extendían 5 años el plazo de pago y te hacían una quita de capital del cerca del 25%. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, claramente, justamente ya estábamos en una situación de pánico total. El rebote obviamente mejora mucho la perspectiva a partir de todos estos movimientos. También es lógico que se tome un respiro después de subas de entre el 23 y 28% de los bonos, que se hayan tomado un respiro, suena relativamente lógico. Dijimos, esto es un signaling muy bueno el del secretario del Tesoro de Estados Unidos, es un respaldo significativo, sin precedentes. Nosotros no somos México, no tenemos la relación simbiótica que tienen como lo pasó en el 94 con la crisis de tequila. Pero acá claramente esta pausa me parece que hace bien, si me haces, retomo el punto, si me haces elegir entre los equity, bonos en dólares y deuda en pesos, yo creo que lo ordeno en ese orden. Soy siempre favorezco a los bonos. Me parece que el equity en este momento, cuando uno lo compara contra el riesgo país, ve diferentes niveles del Merval en dólares, ve lo que fue la caída en lo que va del año, me parece que el equity obviamente venía muy castigado, el rebote fue relativamente menor al que tuvieron los bonos, obviamente por la naturaleza de la reacción y la noticia que tuvimos. Yo creo que está mejor posicionado en este momento en términos de evaluaciones que lo que es la deuda en dólares. Último, dejo a la deuda en pesos en este contexto. No porque no se pueda venir un veranito de tipo de cambio, me da la sensación de que estas compras, obviamente, estos dólares eventualmente son poder de fuego futuro para las próximas semanas, para tratar de llegar... El peso está más claro en el corto que en el mediano. Totalmente. Creo que de hecho, nosotros mantenemos las manos en la cartera fuera de lo que es duración en pesos, preferimos estar relativamente cortos. Yo sigo pensando que después de las elecciones de octubre, eventualmente puede venir algún tipo de cambio en el esquema.
Yo no creo que sea lineal, que eso signifique un tipo de cambio extremadamente elevado. Obviamente comparto que va a depender muchísimo de las posibilidades que tenga el gobierno de mantener estabilidad política en los próximos 2 años y que pueda tener algún tipo de diálogo o negociación con la oposición moderada para tratar de pasar alguna reforma importante en los próximos 2 años. Recién hablaste de mercados emergentes y Soledad trajo una cartera emergente. Sí. ¿Ok? Y que sí. tiene que ver, hoy creo, con mercados en máximos, Claro. ¿no? El S&P, bueno, todo lo que es el mercado americano en máximo, Europa recuperando fuerte y después tenés todo lo que es emergente, que vienen resistiendo muy bien, porque mientras el mundo cae, cuando hay correcciones, emergentes se la viene bancando bastante bien. Acá tenemos el ETF de Brasil, EWZ, el ETF de China, Sí. FXI, el oro y después 2 acciones que te dirían más defensivas Absolutamente. en este momento. La baja de tasas en Estados Unidos beneficia a los emergentes. Qué lástima que a nosotros se nos dio que Estados Unidos bajó la tasa cuando nosotros estábamos en el medio del caos y la crisis. Digo, pienso en vos, Pedro, y los bonos soberanos automáticamente porque hubiesen sido un bálsamo, excelente... por lo menos ayudó a contener la situación. Tal cual. Pero claramente beneficia a los emergentes, con lo cual en Brasil hay recién elecciones el año que viene, tenés un largo plazo ahí para esperar y cada vez que han salido noticias negativas para Brasil, digo, por ejemplo, el tema de los aranceles con Trump, el EWZ ya ni baja, bajaba 1,5, le puso 50% de aranceles, ni bajaba. Con lo cual para mí, y cuando veo las valuaciones de las empresas por las cuales está compuesta el EWZ, te digo, ahí hay recorrido, de largo plazo me lo quedo absolutamente. Lo mismo me pasa con China, con el FXI. Cuando uno mira de corto plazo decís, esto ya subió un montón, ¿no? Les digo, andá y corre un gráfico de largo plazo, tiene todavía gran recorrido China para seguir comprando. Puse oro porque la baja de tasas y el desarme, ¿sabes que cuando vos mirás la cantidad de monedas o de dólares que hay en los fondos money market está en un máximo histórico? La baja de tasas hace que los dólares salgan de ahí y también vayan al refugio, entre otras cosas, el oro. Y la demanda también de los gobiernos, ¿no? Exactamente. Por eso te digo, el oro sumado a la baja de tasas por un lado, más todos los conflictos geopolíticos que tenemos por otro, son claramente, hacen que el tipo de cambio del oro siga subiendo. Coca-Cola y Visa defensivas. Defensivas porque lo que vos decías, el S&P está muy arriba. En Visa, sobre todo, lo que veo es una clara oportunidad. Te explico por qué. Porque su balance fue muy bueno y en el mercado la castigaron. Y es una empresa que, para los que son inversores de largo plazo, cada vez que baja, da oportunidad de entrada a comprar y quedártela. Con lo cual, me parece que ahí puede haber una oportunidad. No, y es interesante Visa también porque Visa es una de las principales tarjetas del mundo, está a nivel global, Obvio. que también se beneficia con esta guerra de monedas, Claro. porque sus ingresos, todo lo que vende fuera de Estados Unidos, medido en dólares, se incrementa fuertemente, ¿no? Por la diferencia de tipo de cambio. Absolutamente. Sí, sí, por eso. Digo, ahí me parece que hay una oportunidad de compra ahora para el largo plazo. Agustín, ¿sos de invertir en acciones, bonos? Sí, yo creo que el orden lo comparto con lo que decía Pedro, ¿no? Pero acciones han sido muy castigadas, creo que tienen un recorrido por delante interesante, pero lo veo pegadito ahí, ahí me distancio de Soledad, a los títulos, en dólares estoy hablando. Sí, sí, yo creo que la Argentina, a ver, elecciones que despejan el panorama en poco tiempo. Por supuesto que representa una apuesta esto, ¿no? Claro, sí. Pero con el apoyo sin precedentes. No hay precedentes históricos, Sí. no con la Argentina, sino con ningún país de un apoyo tan expreso, contundente de los Estados Unidos. Yo creo que... Que eso te garantiza también que Argentina esté más próxima a salir a los mercados con este apoyo. Por supuesto, por Pasadas supuesto. las elecciones, que eso me parece, a ver, todo el mercado quiere ver, porque podemos analizar de encuesta, ojalá el gobierno le vaya muy bien. Pero ¿ok? si te Pero está bueno, no ordenando sabemos. la llegada, te está ordenando la llegada a las elecciones, imagínate lo que puede llegar a ser esto, con un resultado que a mi juicio va a ser favorable. A mi juicio va a ser favorable porque creo que las semanas, los recientes meses también han sido elocuentes en mostrar
qué es lo que hay de cada lado y cuáles son hacia dónde vas con uno y hacia dónde vas con otro. Es tan claro que por un lado te muestran la vuelta al pasado, si la alternativa va a ser la de siempre, estar pensando en los default. Ah, bueno. Y ojalá Argentina cambiemos esta dinámica de estar cambiando cada 2 minutos de todo, ¿no? De todo. Es así. Pero lo más llamativo, teníamos a L29, a L30 rindiendo 30. 30% hace muy Una spread de legislación que superó ampliamente lo que era el spread de legislación promedio en la época de Alberto Fernández. O sea, había llegado casi a los 500 puntos básicos de diferencia. Claro. Y el promedio de Alberto Fernández estaba alrededor de los 280. El mercado estaba bastante estresado, ¿no? Claro que sí. Por eso con razón. Algo contundente para bajarlo. Ahora bien, bajaron la tasa de interés también. Sí. ¿Ok? El dólar pareciera estar ahí estabilizado, ¿no? Pero recién lo decía Pedro, ¿cómo jugás el corto plazo, no? Porque hoy, al margen, no digo hacer carry, no digo medir todo en dólares, sino invertir en pesos. La baja de tasa le pegó mucho al plazo fijo, le pegó mucho al money market, te quedan muy pocos instrumentos en pesos. O te vas a algo ajustado por inflación, que todavía rinde muy bien, que podemos decir un TX26, claro. Que está, digamos, primero que es de corto plazo, y segundo, podés captar una tasa muy superior a lo que hoy conseguís en el mercado. Y si no, te vas a las letras, ¿no? Yo ahí elijo el TX26. No por una cuestión de que piense que la inflación va a subir, absolutamente, no creo eso. Pero sí creo que un bono SER de corto, digamos, es corto para lo que está en el mercado un bono SER, que rinde SER más 20 puntos, me parece que es una clara oportunidad. Incluso para el que piensa hacer carry trade, pero digo, ante el plazo fijo y ante todo, elijo, repito, no porque piense que la inflación va a subir, sino por la compresión de tasas. Si esto sale bien, digamos, y todo se ordena, vos no podés tener rendiendo un SER más 20 puntos. Y ahí creo que hay una oportunidad. Ahí acá, Agustín, en esta coincidencia. Ahí lo convencí. Sí, bueno, podés convencerlo en todas. Ahí sí, ahí estamos de acuerdo. Tasas reales en pesos están por arriba de las tasas nominales en dólares. Tengo totalmente de acuerdo. A mí lo único que no me gusta para el carry en este momento es el tipo de cambio. Por eso lo pongo detrás de bonos en dólares. No porque lo esté castigando y demás. No, porque se está estabilizando. Todavía no sabemos cuál es el tipo de cambio de transición de equilibrio en este momento. Prefiero correr el riesgo de paridad y no correr el de tipo de cambio en este momento. Ok. Esteban, muchas veces nos contaste sobre este nuevo emprendimiento que para muchos es una gran oportunidad, que lo llaman el nuevo Puerto Madero de Núñez. ¿Cómo está ese proyecto? ¿Qué actualidad nos puede traer? Mira, el Parque de la Innovación viene avanzando muy sólido. Hay 7 obras en este momento que ya se están dando adentro y hay varias más que están comenzando. Esto fue en los últimos meses donde empezaron a habilitarse las obras, con lo cual es algo que ya está empezando a tornarse una realidad. Para que te des una idea, ahí adentro en lo que es departamento ya se están convalidando valores de superiores a $5.000 el metro, lo cual marca que esto verdaderamente va a $5.000 el metro. De pozo estamos hablando. ¿No estaba 3.000 y pico? Bueno, va subiendo, se va consolidando la zona, se va convalidando. Como por los eso bonos. Es así. En lo que es oficinas, verdaderamente se viene sintiendo como que este va verdaderamente a ser el nuevo centro económico de la ciudad de Buenos Aires. Detrás de la mudanza de JP Morgan, hay esa mega torre de 29 pisos que está enfrente, más todas las torres de oficinas que se están haciendo ahí adentro, donde se van a estar mudando todas empresas de primera línea. Así que verdaderamente es algo que son estas 12 manzanas que se están consolidando como lo que va a ser el nuevo barrio premium de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y hoy precios de entrada para invertir? Hoy nosotros tenemos ahí una inversión, armamos un fideicomiso en un edificio de oficinas clase A, que justamente es como lo que más se necesita ahí adentro, donde se está pudiendo ingresar desde 41.500 dólares el metro. 41.500 dólares es el ticket mínimo, que son 10 metros cuadrados, son 4.150 dólares el metro. Es algo que estimamos que terminado va a estar rondando los 7.000 dólares el metro, o operando ya unos años después tal vez cerca de 8.000 dólares el metro. Es algo que rentándose hoy, oficinas clase A en la zona están entre 32 a 37 dólares el metro. Estimamos que esto, una vez terminado, puede estar tranquilamente cercano a los 40 a 45 dólares el metro, como viene dándose el mercado en la zona, con lo cual estamos hablando de una tasa de rentabilidad de alquileres, sin contar la apreciación, de un 8 a un 10% anual. Entonces, estamos hablando de una muy linda opción de inversión adentro de uno de los segmentos premium
y en uno de los segmentos que verdaderamente más está desarrollándose adentro, lo que más se necesita. Y con un ticket accesible, ¿no? Hablamos antes de la cochera, esto es algo intermedio. Departamentos ahí adentro estás empezando en $300.000, para que te des una idea. O sea, tener un ticket para entrar adentro de lo que es el Parque de la Innovación desde $41.500 es una muy buena manera de apostar a algo seguro, algo que vos de repente ya sabes qué es lo que va a estar ahí adentro. Ya sabes quiénes se están desarrollando, sabes qué empresas se están mudando, qué universidades van a estar ahí adentro. Sabes que cuando se pone una especie de Silicon Valley en algún lugar, ya sea acá, en Inglaterra, en España, en donde sea que se pone, verdaderamente los valores se disparan para arriba. Sí, y toda la zona, ¿no? Es absolutamente. Así que los vecinos contentos. Van a tener un poco más de lío, pero el valor del metro cuadrado va a volar. Mientras no saquen el Monumental de ahí. Por favor, te lo pido. Ahora lo van a ampliar, ¿eh? Boca no puede hacer ni nada. No pero qué linda que es la cancha de River, es hermosa. Imagino que son todos hinchas de River, ¿no? Por supuesto. Agustín, me imagino también. Por supuesto. Me imagino así, Pedro, ¿no? No. Bueno, estás a tiempo. Pedro, ayúdame rapidito, cartera inversión de Pedro, que acá también metiste los Bopreal y Bonar y después las 4 acciones locales. ¿Ok? Tal cual. A ver, rápido, un poco las cosas que quedaron relativamente atractivas después de todo este maremoto, ¿no? Que siempre después de los maremotos aparecen algunas oportunidades. Siempre y cuando, claro, hay que mantenerse. Creo que esto es una buena oportunidad para saber quién realmente se había excedido un poco de su exposición en la cartera global de Argentina. La Argentina no deja de ser un país de riesgo. Por eso el que estaba muy, muy incómodo la semana pasada, yo creo que tiene que aprovechar este respiro y achicar un poco la exposición argentina. Dicho esto, ¿qué nos gusta en soberanos? Bueno, sigue siendo el Bopreal 1C una buena alternativa. Hay que recordar que este Bopreal incluso se puede utilizar para el pago de impuestos, con lo cual en realidad es un pago que ni siquiera va a depender específicamente de la cantidad de dólares que tenga el Banco Central en la mano, porque esto como el 1A se va a poder aplicar a diferentes pagos impositivos. Bonar 38, aprovechando un poquito lo que dijimos después de legislación, era el que más nos gustaba en toda la curva, y es una manera alternativa de generar duration. Lo que llamamos el famoso barbell, un poquitito en bono corto, un poquitito en bono largo. Fíjense que no estamos poniendo bonos en pesos, la realidad es que en este momento preferimos como asset class, como tipo de activo, o los bonos o las acciones. Y en las acciones es un popurrí un poco de lo que estamos viendo como en la cartera global de PPI. Mucho foco sigue siendo en energía. Energía ha mostrado otra vez un cierto carácter defensivo muy significativo, en especial en acciones como Vista, en negocios muy buenos, que me parece que en todo lo que son los principales proyectos que están en el RIGI se van a desarrollar. Hay capacidad ociosa en el midstream. Es verdad que hay ruidos en lo que es la explotación, pero YPF, Vista, Pampa con Rincón de Aranda, muy bien. Y un poquitito en bancos, Galicia. Excelente. Vamos a hacer un consejo. ¿Sabías que en Estados Unidos hay 132 millones de hogares y el 12% alquila storage para guardar excedente? ¿Viste? Los storage son el guardatuti que podés guardar lo que quieras. Lo que equivale a 16 millones de viviendas, casi igual que todas las viviendas ocupadas de la Argentina. El sector mueve 40.000 millones al año y podría llegar a 80.000 millones en 2030. En este contexto, Base Storage presentó en Las Vegas un modelo que permite a inversores latinoamericanos entrar desde $50.000 y obtener una renta fija, ofreciendo una alternativa interesante para proteger el ahorro. Más información en basestorage.com. Así que tenemos tu cartera también, ¿no? Muy similar a la de Pedro. Muy similar. Mira, no sé, tenemos coincidencias. Ahí la vimos. Ingresá a barriolamagdalena.com.ar. Un barrio lo tiene todo ubicado en Canning, pegadito de 6. Un barrio consolidado, listo para vivir y disfrutar. No lo tenés que esperar. 4 barrios en uno, lotes de 630 metros a 1.500 metros. ¿Dónde está Canning? Pegadito a E6, hay una de las zonas de mayor proyección de la provincia de Buenos Aires. Parque acuático, skate park, obviamente tenis, fútbol, pádel, bosque nativo de 4 hectáreas, forestación centenarias. Así que barriolamagdalena.com.ar. Y acá podés comprar tu lote en hasta 10 años, ¿ok? Con un crédito exclusivo. Así que barriolamagdalena.com.ar. Acá me dicen de la producción que tu cartera viene después del corte. Perfecto. Así que corte y volvemos.
Soy Mariano Tálora y te invito a que te suscribas a Mundo Dinero, el mejor termómetro para saber en qué momento invertir, comprar, vender o mantener una acción, un bono, una obligación negociable o lo que fuera del mercado, lo encontrás en Mundo Dinero. Evidentemente, lo que pasa en el año siempre va a variar. Bueno, muy bien, aquí estamos, último bloque chiquitito, está la cartera de Soledad. Sole, ¿me ayudás acá a pasarlo rapidito? Te dije que había coincidencias, Sí. Vista y Pampa, absolutamente. O sea, la energía y la baja, esa para mí es oportunidad de compra. Ahí estamos coincidiendo. Son mis favoritas. Mirá. La baja es oportunidad y se mostraron también defensivas, como decía Pedro, digamos, en los momentos donde todo se caía fuerte, obviamente bajaban también, pero muchísimo menos que el sector financiero. Y ahí tenés los fundamentos, ahí tenés los balances haciendo mucha presión. TX26, ahí me divido un poquito, yo sí me la jugaría por ir a un SER más 20 puntos, me parece que es una oportunidad. Obviamente Bopreal, deuda que vence con este mismo gobierno. Me voy al 27 también igual, por una cuestión, aparte de lo que explicó Pedro, por una cuestión de TIR. Tenés el 26 rindiendo 1 de TIR y el 27 rindiendo 12 puntos de TIR. Con lo cual ahí me parece que también una oportunidad. Para quien quiere especular con el sector financiero, voy por Banco Macro. Por una cuestión de que me parece que el balance está un poquito mejor que Banco Galicia. Ahí, un poquito. Bueno, bien. A ver, ya saben, es como todo el mercado está viendo que hay que pasar el temblor de octubre. Obviamente el resultado también va a ser importante, pero acciones tienen para recuperar, los bonos tienen para recuperar. Ahora lo que creo que coincidimos todos, bono, acciones, pero si recuperan los bonos, recuperan las acciones. Sí. ¿Okay? Obviamente esto es así, lo captás de alguna manera u otra. Si no suben los bonos, no suben las acciones, seguramente. Siempre que aumente el mercado, el rally empieza bonos, acciones y después viene, o para el panel general después, ¿no? Obviamente. Así que, bueno, sos candidato. Soy candidato. Pues hablamos de política. Bueno, contanos un poquito. Bueno, como vos sabés, yo no tengo ni 5 minutos de cargo público, o sea, esta es la... Y esta incursión se debe fundamentalmente a que, llegado el momento en que hablan conmigo, veo yo también que la Argentina está en un momento con una gran oportunidad. Realmente creo que estamos cerca de alcanzar un punto de no retorno, es decir, superar todo este problema de estabilización y entrar ya en la etapa del crecimiento. Y de hecho, el que me convocaran es justamente para impulsar las reformas estructurales que tenemos que empezar a dar lugar en el Congreso el año próximo. Contanos la lista dónde estás. Acompaño a Patricia Bullrich como candidato a senador nacional por Cava, por el oficialismo, por la Libertad Avanza. Así que bueno, los porteños ya saben. Bueno, My Sushi, recordá que tenemos acá siempre el mejor sushi que lo recomendamos. My Sushi, Fede, déjame leer. 1162856906. My Sushi, el mejor sushi. Y ahora nos vamos todos a comer. Nos vamos a festejar que el mercado recuperó, que por lo menos esta semana más tranquila, porque nos vamos a La Canita, la carne riquísima, las porciones increíbles, enormes, en Palermo, Hollywood, Nicaragua, 5802, que vamos toda la semana. Un saludo a Leandro. Así que el mayor de los éxitos. Muchas gracias, Mariano. Gracias, Sole, todas las mañanas del mercado por Raba. La mañana del mercado, 9:45 en el canal de YouTube de Raba Bursátil. Ahí te contamos todas las noticias más importantes. Ok, Esteban. Gracias. ¿Alguna red que quieras dejar? einversiones.com.ar, cocheras.com.ar. Pedro. @PI555 la personal, tuiteo poco, pero estoy, y @Pepe Portfolio personal, ¿no? El @ PPI. Excelente. Bueno, buena semana y que arranquen muy bien los mercados, que sean lo mejor para todos. Chau.